Mi nombre es Trina. Por encima de todo, soy una fanática del terror. Y aunque el año 2020 parece una película o un programa bien elaborado similar a La Purga, vivirlo no es exactamente entretenido. El país ha sido devastado por el COVID-19, la moral está por los suelos y la falta general de fe mutua nunca ha sido más frecuente. Y, sin embargo, no iba a permitir que eso detuviera mi espíritu navideño. Verás, no solo soy una fanática del género de terror, sino que me encanta Halloween. Di lo que quieras, pero la diversión que conlleva disfrazarte como lo que quieras, junto con dulces, como niño, o alcohol, como adulto, tiene una manera de resaltar los buenos momentos. Naturalmente, después de estar atrapada adentro durante meses, quería vivir la verdadera experiencia de Halloween. Quería pasar mucho miedo este año, porque la disponibilidad de otros factores de miedo basados en Halloween en esta ciudad es mínima, si no inexistente. Como ávida fanática del terror, a menudo me encontraba en canales de YouTube donde se hablaba de lo extraño y lo inusual. Me sentí particularmente atraída por YouTube durante este tiempo, ya que muchas de las películas de Halloween en los canales principales a menudo son exageradas y repetidas. Sin embargo, estos youtubers siempre parecían encontrar, articular y publicar contenido nuevo del que nunca había oído hablar antes. Historias de Reddit, juegos de terror, cuentas personales, lo que sea, me lo comí. Especialmente los juegos embrujados como el ritual de los Reyes Magos, o aquel en el que llenas un muñeco con arroz. Desearía poder recordar los detalles. Un tipo de video con el que me topaba continuamente, y al que finalmente seguía presionando, era el que hablaba de las cuentas de personas que habían comprado muñecas encantadas en eBay, Amazon, Mercari y similares. Al principio, estas cuentas parecían muy falsas y, aunque aprecié un buen y cursi susto, me parecieron simplemente una persecución de influencia. Como alguien que fue administrador de redes sociales durante años, este algoritmo no era nuevo para mí, y tenía sentido que los videos más populares, y también los más cursis y poco realistas, estuvieran subidos hacia arriba para que yo pudiera verlos. Entonces, hice lo que siempre hago cuando quiero encontrar a alguien semi-auténtico, me sumergí en profundidad en YouTube. No pasó mucho tiempo hasta que me topé con un video que parecía, solo, lo suficientemente de baja fidelidad como para llamar mi atención, pero lo suficientemente espeluznante como para mantenerla. El video, titulado Margaret, comenzó en una habitación con paneles de madera en el fondo, como algo que se vería en un sótano en la década de 1970. Luego, una mano unida a una muñeca de porcelana muy inquietante apareció en la pantalla, y la mano usó sus movimientos para animar la muñeca, haciéndola hablar. «Hola, muñecas». Me reí de mi pantalla. Esto fue casi demasiado. ¿Estaban intentando alguna especie de voz de Liza Minnelli con los labios apretados? Aprecio a los gatos geniales que miran por ahí. Vosotros sois las vallas, las rodillas de la abeja. Bien, esto fue más cursi de lo que jamás hubiera imaginado. Y, sin embargo, no podía apartar los ojos de la pantalla. El dueño de esta muñeca estaba realmente tan dedicado a este personaje tipo vodevil de los años 20 que tuve que verlo de principio a fin. Lo único remotamente espeluznante del video fue el ruido blanco de fondo, un sonido que parecía aumentar a lo largo de todo el video. Mi nombre es Marge. Eres un calico selecto, ¿no? Un tomate de verdad. Me reí de nuevo, bebiendo mi bebida energética mientras contemplaba lo interesante que era para los creadores de contenido hacer este tipo de videos, donde la intención es hacer que el espectador sienta que las palabras están dirigidas específicamente a ellos. La risa, sin embargo, me provocó un fuerte dolor en el pecho y mis pulmones se aceleraron mientras tosía con fuerza. Al presionar la pausa en el video, seguí con arcadas y jadeando. ¿Cuántos días habían pasado desde que me hice la prueba de COVID-19? 2. Todavía me quedaban unos días más para obtener mis resultados, pero el nudo en el estómago y la gravedad de la tos me causaron más preocupación de la que quería admitir. Al principio comenzó con una tos leve, lo descarté como alergia. Sin embargo, cuando me llegó la fiebre, me aseguré de hacerme la prueba, pero ya llevaba 4 días y poco a poco me sentía cada vez más miserable. Ya había estado recluida antes de sentirme enferma, pero ahora estaba realmente recluida. Ni siquiera podía asomar la cabeza para saludar al conductor de Uber Eats.
Todos habían vuelto a trabajar, así que no era como si no estuvieran preocupados por mí, simplemente estaban esforzándose para asegurarse de conservar su empleo. Antes de que pudiera permitirme caer en otro ataque de pánico, similar a los que había tenido a principios de esta semana con respecto a mi infección inminente, volví a hacer clic en reproducir el video, esperando a ver qué más se le ocurría a este loco creador. No, por lo que veo, no eres un sello cancelado en absoluto. ¿Cálico? ¿Sello cancelado? ¿Qué diablos eran estas descripciones? Al hacer una búsqueda rápida en Google, descubrí que eran términos de la jerga de los años 20, ¡qué auténticos! No mereces estar encerrado, solo y esperando. Sé cómo se siente. Bien, eso me tocó la fibra sensible. Un poco espeluznante, pero fácilmente podría haber estado dirigido a cualquier persona que estuviera encorvada frente a una computadora, sola en su sótano, viendo lo que sea que fuera esto. Ni un tonto ni un gotero. Seguro que no aceptas monedas de 5 centavos de madera. Por lo que deduje, coger monedas de 5 centavos de madera significaba coger la mierda de alguien. Vale, la muñeca no estaba muy lejos de allí. ¿Qué tipo de video extraño, de autoayuda y motivador era este? Me sentí tan sola que me rebajé al nivel de dejar que un muñeco aterrador en un video me hiciera sentir mejor conmigo misma. ¿Cuánto me había afectado este aislamiento? Mirando la bebida energética que tenía sobre la mesa de mi computadora, decidí cambiar a algo un poco más duro. Además, el alcohol mata los gérmenes, ¿verdad? Tal vez libraría a mi cuerpo del inminente virus que lo atravesaba, pensé secamente. Abrí el mini refrigerador a mi lado y me lancé para tomar un pequeño trago, uno de esos pequeños que verías en un contenedor al salir de una licorería. O una mini nevera en una habitación de hotel. Lo que quedó del cumpleaños de mi amigo, antes de la pandemia, decidí que ahora era un mejor momento que nunca. Fue solo entonces que me di cuenta. No había presionado la pausa en el video, pero la muñeca todavía me miraba fijamente y silenciosa. Está bien, ahora este asterisco era el tipo de espeluznante del que estaba hablando. Un montón de frases pegadizas y luego un silencio inquietante. De hecho, me sentí asustada por un momento. Me preguntaba cuándo comenzaría a hablar la señora Margie de nuevo, pero mientras tanto, incliné la cabeza hacia atrás para darme el gusto, cuando de la nada. Jaja, las risitas no te ayudarán a sentirte menos solo. Haciendo una pausa, antes de que pudiera saborear una gota del líquido en mi mano que me traería consuelo pero poco en términos de sabor real, me congelé y mis ojos se movieron hacia la pantalla. Margie me estaba mirando, el brazo que la sostenía muy quieto mientras la muñeca miraba hacia la pantalla. Agua de risa. Ese era un término de 1920 que no necesitaba investigar. Sabía que significaba alcohol, porque lo había escuchado una vez en un bar clandestino al que me habían llevado mis amigos. Y si significaba lo que yo pensaba, la muñeca en la pantalla de repente se estaba volviendo demasiado particular para mi gusto. Mi dedo se movió hacia el mouse y pasé el cursor sobre la X en mi pantalla para salir de la página, pero la muñeca de repente se movió en la pantalla. Su cabeza se inclinó hacia donde apuntaba la flecha de mi mouse. Esta vez la voz salió aguda, exigente. No te atrevas a darme el guante helado, niña. Esta vez dejé caer el trago, que todavía estaba en mi mano, y su contenido se derramó sobre la alfombra debajo de mí mientras miraba, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, la pantalla frente a mí. Fue en ese momento exacto que apareció un enlace, directamente en el medio del video de YouTube. La muñeca seguía mirando hacia el ratón, en silencio. Si no lo hubiera sabido la primera vez, habría pensado que el video estaba en pausa. Mis ojos se dirigieron hacia los suscriptores, de los cuales no tenía ninguno. Cuando fui a ver cuántas veces lo habían visto, se me heló la sangre. ¿El total de vistas? 1. Lo que significaba que fui la primera y la última persona en ver esto. Al hacer clic en el enlace, me llevó a una página de eBay, con una imagen de la muñeca cuidadosamente colocada en una caja como imagen utilizada por el vendedor. ¿El nombre del vendedor? Margarita, sin apellido. Ahora, esto estaba empezando a volverse más espeluznante de lo que esperaba. El sonido sordo de la voz de la muñeca, desde la otra pestaña, pareció elevarse por encima de la pantalla del ordenador. Después de debatir durante un largo momento, volví a hacer clic en el video, donde la muñeca estaba nuevamente frente a mí. Hagamos un poco de gritos,
¿Qué dices? Mi computadora hizo un ruido enojado mientras arrancaba el acorde, sin siquiera molestarme en cerrar la página. Ya estaba jadeando, mi cuerpo temblaba con un miedo que no sabía que existía. Esperé a que su rostro apareciera nuevamente en la pantalla, pero no pasó nada. Después de 10 minutos de debatir si debía o no levantarme de mi asiento, finalmente lo hice y encendí todas las luces olvidadas de Dios en mi casa. Terminé encerrada en mi habitación, con todas las luces encendidas, viendo dibujos animados para no pensar en lo que había sucedido antes. Y mientras miraba, sentí que mi fiebre volvía a subir, quizás lo había imaginado todo en mi estado delirante. Lo último que recordé antes de quedarme dormida fue la idea de que en mi estado febril, había alucinado todo el evento y me contentaba con dejar que ese fuera el final. Cuando me desperté a la mañana siguiente con una temperatura alta, eso solo solidificó aún más mi, sinceramente, muy inestable creencia de que lo que había presenciado era simplemente mi mente deformando algo que debía ser inquietante. ¿Qué tan extraño era que un canal sin suscriptores no tuviera visitas? No muy. Y sin embargo, no me atrevía a encender la computadora nuevamente. Tosí de nuevo, mi pecho vibraba violentamente y asentí para mis adentros, tratando de convencerme de que la fiebre dirigía el espectáculo en este momento. Aproximadamente una hora después de despertarme y ducharme, escuché un golpe en mi puerta. Es extraño, teniendo en cuenta que no había pedido ninguna comida y que todos mis amigos y familiares sabían que estaba muy enferma y que estaría en cuarentena durante al menos 2 semanas. Al mirar por la mirilla no vi a nadie. Abrí la puerta 1 centímetro y miré a mi alrededor, solo para que mis ojos se posaran en una caja, quizás una cesta de regalo para mejorarse. Nunca antes había recibido uno, qué consideración. Al meter la caja, ni siquiera pensé en mirar la tarjeta de arriba, rasgando el papel de regalo para llegar al fondo de su contenido. Si no me sentía mal antes, ciertamente lo estaba ahora. Al tragar saliva con dificultad, mis ojos se encontraron con los mismos ojos azules de muñeca de anoche, los ojos de Margie. La muñeca estaba frente a mí, en persona, en una caja que de alguna manera había llegado a mi casa. Tambaleándome hacia atrás, me encontré retrocediendo hacia la puerta del armario de almacenamiento, con los ojos muy abiertos por el miedo. Sin embargo, Margie no dijo nada. No hice nada. Después de mirar fijamente durante 5 minutos completos, finalmente avancé poco a poco hacia la caja nuevamente y recogí la tarjeta. Hagamos un poco de gritos. Ahora estaba enojada. ¿Quién diablos estaba metiendo conmigo mientras estaba tan enferma? Fue una especie de broma de la web oscura, en la que recopilaron mi dirección IP y me la enviaron al día siguiente. Tomé a Margie y la levanté, pero no había nada extraordinario en ella. Solo una muñeca de porcelana. Seguí esperando que ella hablara, que me amenazara. Incluso sacudí la muñeca un par de veces, pero no pasó nada. Regresé a mi computadora, la conecté e inicié sesión en mi cuenta de Gmail, intentando rastrear mis pasos hasta el video. Seguí el mismo camino, solo para encontrar absolutamente nada. Ni una pizca de evidencia, aparte de la muñeca sentada en mi vestíbulo, de que esto fuera real. Sin embargo, al revisar mi correo electrónico, vi una notificación. Emma Ibe, agradeciéndome por mi pedido, así como por el cargo de envío acelerado que se le había añadido. Me froté los ojos, hice clic en el sitio y revisé los detalles. Se ingresó la información de mi tarjeta y, efectivamente, se realizó un pedido, ¿pero cómo? Mis ojos se dirigieron a la parte inferior de la pantalla. 31 de octubre, la mañana de Halloween. ¿Fue esto algún tipo de broma? Alguno de mis amigos o familiares que tenían acceso a mi cuenta de eBay había hecho esto, pero ¿cómo se habrían enterado del video? Quería descartarlo como una broma, pero la muñeca muy vieja, de casi 100 años, sentada en mi sala de estar, no estaba de acuerdo. Y hablando de eso, mi cabeza se volvió lentamente hacia la puerta que conducía a las escaleras y comencé a subir suavemente los escalones. Cuando llegué a la cima, me convencí de que todo era una broma, o que algún tipo de imbécil en la web oscura se estaba aprovechando de mi historial de búsqueda. Un pensamiento escalofriante, pero no tanto como el otro. Cuando doblé la esquina de la sala de estar, me quedé paralizada y sentí que mi corazón empezaba a palpitar de nuevo. La caja estaba vacía. Está bien, ¿quién diablos eres? ¿Quién está haciendo esto?
Grité al vacío que era mi sala de estar. Toda la emoción por los gritos hizo que mi pecho se sintiera bastante áspero y comencé a toser violentamente. La sequedad sacudió mis pulmones y mi constitución y al mismo tiempo me provocó una migraña masiva. Tosí durante lo que parecieron 5 minutos. La presión en mi pecho me hizo sentir como si mis pulmones fueran a ceder. Esto fue malo, realmente malo. ¿Cómo había empeorado tanto en solo un día o dos? Por otra parte, habían dicho que la gravedad del virus dependía de la salud de cada individuo, y resultó que yo tenía asma. No sabía qué era más aterrador, la perspectiva de que realmente existía la posibilidad de asfixiarme si no recibía atención médica, o la idea de que alguien en la web oscura me estuviera acosando, tuviera mi dirección IP, mis datos personales y dirección física. Honestamente, ninguna de esas opciones era tan aterradora como la idea molesta de una muñeca de porcelana encantada caminando por mi casa. No podía irme, no tenía a dónde ir y no era como si un hospital me aceptara o me conectara a un ventilador si no tenía una prueba positiva. Todavía me faltaba aproximadamente un día para obtener los resultados, pero a medida que la mañana se prolongaba hasta la tarde y seguí monitoreando mis síntomas, tuve una idea muy desafortunada de cuál podría ser el resultado. Casi me había olvidado de la muñeca hasta que entré a mi vestíbulo y una vez más me encontré cara a cara con una caja vacía. Todas mis puertas estaban cerradas con llave, y lo habían estado, desde que abrí la puerta, para traer la caja que una vez había contenido a Margie. Ahora estaba empezando a enojarme. ¿Alguna vez te han impuesto tantas cosas a la vez que la gravedad de todo parece disminuir mientras te ocupas solo de uno de los grandes y abiertos problemas que tienes ante ti? De manera similar a como el gobierno de los Estados Unidos arrojó la bomba sobre cómo los ovnis eran reales, pero todos estaban tan preocupados por el COVID y las noticias sobre disturbios que simplemente lo dejamos escapar. Pero si fuera en otro momento, ¿nos habríamos asustado colectivamente? Si bien la idea de que alguien estuviera en mi casa era inquietante, y la idea de una muñeca caminando sola era aterradora, nada de eso parecía compararse con el creciente pánico de mi propia mortalidad, mientras me abría paso por la casa con la linterna de mi teléfono, buscando al muñeco o a la persona que me estaba haciendo una broma. En ese momento, estar cerca de mí era más peligroso para ellos. Después de todo, yo era un arma bioquímica andante. En algún momento durante mi búsqueda, mi fiebre me hizo delirar y me desplomé en mi cama, empapado en sudor, murmurando tonterías incoherentes mientras mi cuerpo me obligaba a dormir, con las películas de Halloween a todo volumen de fondo. Cuando desperté, estaba oscuro. No tenía idea de qué hora era, solo que todavía era Halloween, según lo que todavía estaba en mi pantalla. No había llamado a mi puerta, pero dado el clima actual con el virus, de todos modos no era como si muchas personas dejaran salir a sus hijos a pedir dulces. Y mientras me sentaba en la tenue iluminación de mi habitación, me asaltó la extraña sensación de que no estaba sola. Una sensación que solo se aplicó cuando me di cuenta de que la vela de eucalipto al otro lado de la habitación estaba encendida. Incluso en un estado febril, nunca lo habría encendido por la noche, sabiendo que corría el riesgo de quedarme dormida. Mi madre era una de esas personas que siempre suponía que cualquier objeto pequeño quemaría la casa, y yo había adoptado parte de esa actitud. De repente, surgió una voz desde la esquina izquierda de mi habitación. A través del cansancio y la enfermedad, el miedo se filtró. Una muñeca de cristal. Pelo rubio, ojos azules, y un acento de vodevil que parecía provenir directamente de la fuente misma. Bueno, no eres un nariz azul. Miré boquiabierta a la muñeca, sentada en la silla frente a la vela. Ella estaba hablando conmigo. ¿Era esto real o estaba en una especie de sueño febril? ¿Quién eres?, grité, tratando de contener la tos que amenazaba con salir de mi pecho. ¿Qué? ¿Estás sorda? Ya pasamos por esto antes, niña, soy Margie. ¿Qué eres? Una pregunta mejor, aunque a Margie no pareció gustarle. La muñeca lentamente comenzó a girar en su asiento, moviendo su cabeza hacia mí. La sonrisa en su rostro era demasiado amplia para mi gusto. Retrocedí hasta la cabecera de la cama, con los ojos muy abiertos mientras me agarraba las rodillas. Vaya, soy una dama, por supuesto. Pero, ¿no eres solo una muñeca? Una pregunta estúpida para hacerle al objeto animado y obviamente parlante en mi habitación que había logrado caminar y encender una vela por sí solo. La sonrisa de Margie pareció desaparecer de su rostro, y esta vez su voz salió en un silbido sarcástico. Y tú eres solo un melocotón, cariño.
las rodillas de la verdadera abeja. Ahora tengo una propuesta para ti. ¿Realmente tenía elección? Parpadeando, simplemente miré la puerta antes de que pasara de una posición sentada a una posición de pie en la silla, manteniéndose en pie. Decir que estaba a punto de orinarme era quedarse corto, pero algo en la forma en que hablaba Marge pareció atenuar mi miedo hacia ella. ¿Te gustan las cosas aterradoras, no? Vamos a jugar un juego. Un juego de Halloween. Se llama Seperunt Animam. No quiero jugar. Ahora la muñeca pareció adquirir una vibración siniestra y la habitación pareció cambiar. Todo a mi alrededor se volvió más denso, el aire, el zumbido blanco que parecía surgir de la nada. Y al igual que el sonido, parecía que mientras yo había estado mirando a mi alrededor, buscando la fuente, Marge se había movido. Y ahora estaba erguida a los pies de mi cama. Me sobresalté y me acurruqué en la cabecera. Su voz era mucho más profunda, mucho más aguda ahora, replicándome enojada. Escucha, niña, he estado atrapada dentro de este recipiente durante años y si no salgo. Al verme acurrucada contra la cabecera, congelada por el miedo, Marge debió haber sabido que no jugaría a la pelota, así que moderó su acercamiento y su voz bajó a un tono más femenino cuando el aire pareció entrar a la habitación de nuevo. Me estarías ayudando. Serías un huevo de verdad, un canalla real, ¿sabes? Mi alma será liberada y podrás vivir tu vida como antes. Pero tiene que suceder esta noche, ¿ves? La víspera de Todos los Santos. Conozca sus cebollas, niña, y estaré lejos de usted antes de que esté en el tranvía. Entonces ella era un fantasma, atrapado en una muñeca, y ella quería ser liberada. Esta era una forma aterradora de abordar todo esto, pero algo en mí la compadecía. No sentí que ella fuera una especie de entidad demoníaca per se, sino más bien un poltergeist, enojado, buscando respuestas y negándose a seguir adelante. ¿Estás muerta?, pregunté, tratando de nivelarme con la entidad. Lentamente, la cabeza de la muñeca asintió, hacia adelante y hacia atrás, y sentí otro escalofrío recorrer mi columna por lo antinatural que parecía. ¿Cómo moriste? Hubo una pausa. La luz parpadeó sobre el rostro de la muñeca antes de recibir una respuesta. Gripe española. Si bien fue erradicado en su mayor parte desde el principio, algunos de nosotros sufrimos durante años y finalmente sucumbimos a él, incluso hasta bien entrada la década. Pero no estaba lista para irme, así que me aferré a lo primero que pude encontrar. La muñeca de mi hija. Está bien, entonces, ¿cómo fugamos? Ese es el espíritu, señorita. Todo el lío de gatitos. Ahora escucha, lo que vas a hacer es colocarnos a ambos frente a un espejo. Luego dices las palabras mágicas y listo. Paso por el espejo hacia el otro lado y te quedas con una muñeca que no puede caminar ni hablar. Me pareció demasiado sospechoso y involucrarme más con esta entidad me pareció inquietante y desalentador. Todo dentro de mi cuerpo gritaba que corriera, que envolviera la muñeca nuevamente en la caja y la enviara de regreso al lugar de donde había venido. Pero en ese momento también supe que era demasiado tarde. Después de todo, había hablado con ella. Como si leyera mi mente, la muñeca inclinó su cabeza, igual de inquietante que la primera vez. Solo podemos hacerlo esta noche. Si no lo hacemos, me quedaré contigo, nena. Lo único que necesitaba menos que COVID era una muñeca encantada que me siguiera por el resto de mi vida. Y como alguien que fue criada como cristiana tanto como a mí me enseñaron a no profundizar en estas cosas, ya estaba aquí, en mi cama, y tuve la oportunidad de ayudar. Quizás fue la fiebre, o el cansancio por todo el miedo que ya había sentido, pero decidí seguir la corriente. ¿Y esto será salvar tu alma? Otro sentimiento espeluznante y plástico, antes de que la sonrisa de la muñeca pareciera ampliarse nuevamente. ¿Estás listo para hacer algunos gritos? Antes de darme cuenta, estaba llevando la muñeca a mi habitación de invitados, donde se veían dos grandes espejos en las puertas corredizas que conducían al armario. Suspirando, coloqué la muñeca a mi lado, antes de sentarme con las piernas cruzadas y mirarme en el espejo. Miré inquisitivamente a la muñeca, como si preguntara si esta era la configuración correcta, pero antes de que se me escaparan las palabras, la muñeca estaba cantando en latín. Corpus, pro, corpore. Marge,
Ya no me siento cómoda con esto. Mens et animus. Margie, detente. Animam, pro, anima. Mientras pronunciaba las palabras, comencé a sentir que el mundo daba vueltas a mi alrededor. No estaba segura de si era la fiebre o lo que fuera que estaba haciendo la muñeca, pero mi visión comenzó a nublarse en el borde y, finalmente, se volvió negra. Cuando desperté, sentí una alfombra en mi piel, pero algo no estaba bien. No lo era, no había piel. Intenté levantarme, pero mis extremidades no parecían funcionar, y solo después de sentarme me di cuenta de lo bajo que estaba del suelo. Qué grande era todo lo que me rodeaba. Y no fue hasta que me miré al espejo y noté que estaba en el cuerpo de una muñeca y que mi cuerpo humano se reía perversamente de mi propio reflejo que me di cuenta de lo que había sucedido. El pelo de la muñeca ya no era rubio, sino mi castaño ratón, y los ojos ya no eran azules, eran de un color avellana turbio, enmarcados en cuencas de plástico, para mi horror. Mi cabeza ahora de plástico giró. Tú. Me enfurecí con cualquier voz que viniera de este cuerpo, la energía en la habitación cayó una vez más, me engañaste. Ajaja, como dije, eres una canalla, cariño. Qué tonta, una auténtica Dora tonta. Este cuerpo es mío ahora. Y es posible que la gripe me haya afectado antes, pero ahora he vuelto y... Tos. Vi como mi cuerpo humano comenzó a doblarse, tosiendo violentamente, mucho más violentamente que al comienzo del día. Y cuando Margie comenzó a toser en mi cuerpo, arañándose el pecho, el pánico se filtró en sus ojos. Comencé a reír. Fue una risa impía, una risita proveniente de un fajo de plástico, pero mi risa resonó por toda la habitación, atormentándola. ¿Qué? Ella se atragantó, jadeando por las palabras, ¿qué me hiciste? Y, sin embargo, mi risa no cesaba. Esto era rico, demasiado rico. Había muerto a causa de la gripe española, solo para habitar en un cuerpo plagado de COVID-19. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Parecía que la risa nunca pararía, pero cuando finalmente me controlé, mi cabeza de plástico crujió lentamente, demasiado lentamente, y mi sonrisa se hizo amplia, demasiado amplia, mientras miraba al impostor en mi recipiente. Bienvenida al 2020. Dicen que la forma más auténtica de encontrar algo realmente perturbador es profundizar en YouTube. Pero cuidado con lo que encontrarás allí. Para Halloween 2021, definitivamente no querrás mirar muñecas embrujadas y ciertamente no querrás hacer clic en el video de baja fidelidad que parece el intento de un niño de ver una película. Porque en ese video encontrarás una muñeca con cabello castaño y ojos color avellana, sostenida por una mano en un sótano, con un solo espectador, tú. Y en ese video, escucharás cómo se presenta la muñeca. Antes de que tenga la oportunidad de hablar contigo, apaga el video. Porque si no lo haces, la oirás presentarse. Hola, soy Trina. Y en ese punto, ya estás condenado.